Muy lindo himno del grupo de oración. Vamos a estar orando por estos jóvenes, para que el Señor les continúe dando la gracia, la sabiduría para que puedan hacer crecer este ministerio. Al hermano Triana también, que está al frente del trabajo, que le puedan decir grandemente. Apreciados amigos, apreciados hermanos, para los que nos acompañan por primera vez en esta transmisión, estamos estudiando una serie profética, los acontecimientos finales, señales del fin del mundo. Y estos temas son muy importantes porque nos ayudan a orientarnos dentro de la escatología, dentro de la línea profética, en qué momento estamos, qué acontecimientos están por llegar. Y también para aquellos hermanos que nos han estado siguiendo desde un comienzo en esta serie profética, te invito para que dentro del chat haga un listado de toda la serie de temas que hemos visto. Eso nos ayuda a refrescar un poco nuestra memoria y también tener una mejor contextualización. Entonces te invito para que puedas colocar cuáles son las series que hemos hablado. Si es posible, puedas colocar una idea principal de alguna de ellas. Algo que te haya llamado la atención y algo que te haya impactado. En este momento quiero dar continuidad a la serie profética número 8, el tiempo de angustia previo. Entonces, como hemos hablado, durante esta serie profética hemos hablado de temas como el reavivamiento y reforma, la lluvia tardía, el alto clamor, el zarandeo, sellamiento, decreto dominical y persecución, engaños satánicos, tiempo de angustia previo. Entonces, con la gracia de Dios, quiero poder centrarme en este tema, pedirle que el Espíritu Santo pueda trabajar tanto en mi corazón, en mis palabras, para que no sea yo quien hable, sino el Espíritu de Dios me pueda utilizar,
también esté preparando vuestros corazones para el camino. Entonces, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos acompañe. Tiempo de angustia previo. Cuando hablamos de la palabra angustia, ¿qué es lo que quiere decir la palabra angustia? Estado de intranquilidad o inquietud muy intensas causado especialmente por algo desagradable o por la amenaza de una desgracia o un peligro. Ahora, ¿por qué se le llama previo? Considerando que el tiempo de angustia es un estado de intranquilidad, es un estado desagradable, de amenazas y de desgracias, entonces, ¿por qué se utiliza la palabra previa? ¿Previa a qué? A la segunda venida de Cristo, lo que da a entender que antes de la segunda venida de Jesucristo vendrá a la humanidad tiempos difíciles, tiempos terribles en cielo, tierra y mar. Son momentos angustiosos que se estarán viviendo antes de la segunda venida de Cristo. Hemos estado considerando temas que están en gran parte siendo referidos al pueblo de Dios. Pero cuando hablamos sobre esta angustia, sobre la angustia que está pasando y que va a llegar, esto envuelve tanto el mundo general y envuelve a los hijos de Dios. Pero antes de dar como inicio a este tema, primeramente me gustaría hablar sobre algunos atributos de Dios, porque tal vez cuando consideramos estos temas, nos centramos mucho sobre la justicia de Cristo. Tal vez muchas personas lo pueden ver como un Dios malvado que se deleita en la destrucción. Y no quiero hacer entender eso en esta noche. Por eso, en este momento, quiero darme el momento para exaltar dos atributos de Cristo, de Dios, que es el amor y la misericordia. En el libro de Primera de Juan, el capítulo 4, versículo 8 al 10, nos dice así: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, teniendo como referencia este texto, mis queridos amigos, nos damos cuenta de que Dios es un Dios de amor. A través del regalo de la vida podemos ver su misericordia. De la familia, es un regalo muy preciado que Dios nos ha dado, donde nos manifiesta su amor, su misericordia para cada uno de nosotros. El hecho que tengamos un hogar, que tengamos vestido, que tengamos la oportunidad de la salvación, esta es la mayor prueba de amor y misericordia de parte de Dios. El libro de Ezequiel, que fue el texto en el cual meditamos en el comienzo, en el capítulo 33, versículo 11, dice así: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Damos cuenta de que antes que Dios pueda pronunciar un juicio sobre la tierra, hay un llamado donde invita a la humanidad a volverse de sus malos caminos, de poder reflexionar en cuanto a su conducta y poder pedir perdón por todo aquello malo que ha hecho. Y ese es el llamado que Jesucristo quiere hacer a nuestras conciencias en esta noche, que nos volvamos de nuestros malos caminos. Y termina este versículo con una pregunta: ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Dios no desea la muerte del pecador. Es más, Dios desea nuestra salvación. En el libro Comentario Bíblico, el volumen 1, la página 1082, dice que Dios creó al hombre con dos propósitos. El primero era para la honra y gloria de Dios, y el segundo era para que fuera feliz, para que pudiera repoblar aquel lugar vacío que había quedado en el cielo. Entonces Dios tiene un interés muy grande por la humanidad. Dios se interesa por la salvación de cada uno de nosotros. Por lo tanto, Dios envía llamados a cada uno de nosotros para volvernos de nuestros malos caminos. Pero mismo así, Dios ha soportado mucha maldad. Dios ha soportado la continua rebelión del hombre. Pero nos damos cuenta que hoy en día sobreabunda mucho lo que es las violencias, el homosexualismo, el aborto, las protestas se están volviendo más continuas, los sindicatos,
las guerras, la injusticia, pero aún así vemos la misericordia de Dios. La misericordia de Dios aún nos ha acompañado. Pero debemos entender algo, mis queridos amigos y apreciados hermanos, que la paciencia de Dios también tiene un límite. Dios también necesita poner en armonía lo que es la justicia con el amor y la misericordia. Dios constantemente hace invitaciones a la humanidad, pero nos damos cuenta de que en la mayoría muchos de estos llamados son rechazados. Me gustaría mencionar una página que se encuentra en el libro Conflicto de los Siglos, la página 670, que dice así: vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje en toda la tierra. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán, signos y prodigios serán a los creyentes. Satanás también efectuará sus falsos milagros al punto de hacer caer fuego del cielo a la vista de todos los hombres. Es así como los habitantes de la tierra tendrán que decidirse en pro o en contra de la verdad. El libro de San Mateo, capítulo 24, dice que el evangelio del reino será predicado en todo el mundo por testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y no puede llegar antes de que la humanidad sea amonestada en los juicios venideros. Y nos damos cuenta por medio de esta pluma inspirada que miles de hombres, es decir, miles de voces, predicarán el mensaje por toda la tierra. Habrá un gran ejército de fieles que estarán anunciando al mundo el perdón, la misericordia de Dios. Pero aún así mismo nos damos cuenta que muchos de ellos no aceptarán los llamados que vienen por parte de Dios. Mismo así, muchos se negarán a recibir estos llamados divinos. Satanás también orará para engañar a la humanidad a través de sus agentes satánicos. Y este fue el tema que fue presentado el día de ayer por el hermano Michel López, hablando sobre los engaños satánicos. Nos damos cuenta de que justamente para este tiempo final, lo que es el espiritismo estará aumentando de una forma increíble. Todo esto estará llevando al mundo a los eventos más peligrosos que jamás hayan pasado sobre la historia de esta humanidad. Pero aún en medio de esta crisis, en medio de esta angustia que nosotros estamos viviendo, la misericordia de Dios se manifiesta, pero llegará ese momento en que Dios tendrá que obrar. Me gustaría citar el libro de Isaías, el capítulo 28, versículo 21. Abra por favor su Biblia. Aquí tenemos un mensaje especial, un contexto muy interesante. Libro de Isaías, capítulo 28, versículo 20. Porque Jehová se levantará como en el monte Perazim, como en el valle de Gabaón se enojará, para hacer su obra, su extraña obra, para hacer su operación, su extraña operación. Y para entender este versículo necesitamos entender qué fue lo que pasó en Perazim, qué fue lo que pasó en Gabaón. Son dos contextos muy interesantes que harán una alusión a lo que será el tiempo final, especialmente para con el pueblo de Dios. En Perazim, esto lo encontramos en 2 de Samuel, el capítulo 5, versículo 20, cuando el ejército de David luchó contra los filisteos y allí fueron aniquilados gracias al poder salvador de Dios. En Gabaón, el libro de Josué, el capítulo 10, versículos 12 y 13, narra la experiencia de Josué cuando estaba luchando allí para librar al pueblo de Israel. Nos damos cuenta de que en esta oración que hizo Josué, hizo de que el universo se detuviera para que así los enemigos fueran vencidos. Y esto lo hizo Dios bajo el poder de la oración de un hombre muy fiel. De esa forma, dice que para el tiempo final, Dios estará obrando también de esta forma, así como obró en Perazim y en Gabaón. Estará obrando para librar a su pueblo, también para manifestar su justicia en la humanidad. Ahora nos damos cuenta de algo muy interesante, nos arroja este versículo. Dice que Dios hará una extraña obra, ¿sí? Hará una extraña operación. ¿Qué quiere decir esto? Una extraña obra o una extraña operación. Entendemos por esto de que Dios tendrá que hacer algo en que no se deleita hacer.
Dios es un Dios de amor, como hablamos en el comienzo. Es un Dios que se deleita en la misericordia, que no quiere que ningún ser perezca. Por eso dice este texto que Dios tendrá que hacer una obra muy extraña de destrucción. Dios no se deleita en esto. Dios quiere una vez llamar a nuestra para que nos arrepintamos, para que nos dediquemos a Él. El libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16, dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todos que en Él creen no se pierdan, mas tengan la vida eterna. Este es el deseo de Dios para con la humanidad, y que en este tiempo, mi querido amigo, que está oyendo este mensaje, podamos volvernos al Señor de todo nuestro corazón. Un texto en la pluma inspirada que se encuentra en los lugares celestiales, 30 de marzo, que dice así: nos sentimos deprimidos, grandemente deprimidos, cuando vemos el mundo y su maldad. El mundo que se llama cristiano está envuelta en las tinieblas que cubren la tierra. Lloramos y nos lamentamos por las abominaciones que se hacen en la tierra. Toda esta maldad no estalla en una decidida violencia contra la justicia y la verdad. Es por esto que los 4 ángeles están reteniendo los 4 vientos para que no soplen sobre la tierra. Pero las pasiones humanas están llegando al clímax. El Espíritu del Señor se está retirando de la tierra. Si no fuera porque Dios ha ordenado a los agentes angélicos controlar a los agentes satánicos que están tratando de desatarse y destruir, no habría esperanza. Pero los vientos han de ser contenidos hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Aquí se nos muestra un panorama muy interesante, que aún mismo que estamos viviendo en los tiempos finales, aún hay ángeles de Dios que están reteniendo fuertes vientos. Satanás está obrando arduamente para que vengan calamidades y destrucción sobre la tierra. Pero nos damos cuenta de que el Espíritu Santo aún está presente, pero ciertamente se está retirando poco a poco de la humanidad. Es por ello que vemos corazones duros, por eso que el amor, la fe de muchos se está enfriando, porque el Espíritu de Dios se está retirando. Satanás cada vez más va tomando más lugar y más poder para hacer su obra. Cuando hablamos de este tiempo de angustia previo, hermanos, quiero que podamos verlo de 3 diferentes aspectos. Este tiempo, como fue hablado en el comienzo, involucra el mundo, involucra también la naturaleza también estará en un tiempo de angustia, lo que es la humanidad en general y el pueblo de Dios. Entonces vamos a centrarnos en estos 3 aspectos: un tiempo de angustia global, un tiempo de angustia que involucra a la naturaleza y también al hombre, a los hijos de Dios. El mundo, desde hace siglos atrás, ha estado sumergido por grandes calamidades. Vemos cómo los poderes de la destrucción se intensifican cada vez más. Siglos pasados vimos la peste negra, que acabó con la vida de muchas personas. La fiebre española, que también fue en el siglo pasado, dejando una grande huella y haciendo historia. La Primera y la Segunda Guerra Mundial. En el 2001 vimos la caída de las Torres Gemelas, aumentando así las guerras entre las naciones. En el 2004 el mundo también presenció el gran tsunami. En el 2010 pudimos ver terremotos fuertes que sacudieron el país de Haití, de Chile. También a partir del 2015 en adelante hemos visto grandes y tremendos incendios en diferentes lugares del mundo. Aparte de ello, estamos viendo que actualmente se está propagando una pandemia que ha acabado también con la vida de muchas personas, que es el COVID-19. Y estas experiencias, hermanos, son un indicio de lo que será el tiempo de angustia. Las naciones están siendo azotadas por diferentes calamidades, por guerras, por hambres, por pestes, enfermedades, por conflictos sociales. Chile no está muy lejos de esa realidad. Todos podemos ver claramente de que el año pasado intensificó mucho los conflictos sociales, causando muchas destrucciones. Y vemos actualmente también la economía, que eso es algo muy importante que vamos a analizar, que también hace parte dentro del tiempo de angustia previo a la segunda venida de Jesucristo. Me gustaría narrarles una experiencia que aconteció siglos atrás, en el siglo 0 de nuestra era, donde pudimos contemplar el Imperio Romano. Había un lugar que se llamaba el volcán del Vesubio. No sé si muchos lo han llegado a escuchar, que estaba ubicado en la ciudad llamada Pompeya. Era una de las grandes ciudades de Roma. Era una ciudad paradisíaca.
Era un lugar donde los gladiadores iban a pasar sus placeres más efímeros, donde se vivían las diversiones. Era un lugar muy hermoso, maravilloso, con grandes jardines. Pero en aquel lugar se practicaba lo que era en gran abundancia el homosexualismo. En el año 79 está registrada la historia de que este volcán del Vesubio erupcionó, acabando con la vida de muchas personas. En el año 79, muy cerca al ministerio del apóstol Pablo, se presenta un episodio que se encuentra en el libro de Romanos, el capítulo 1. Les invito a que abran sus Biblias, en Romanos capítulo 1, versículo 26. Dice así: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en la lascivia unos con otros, cometiendo otras nefandas, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la recompensa de que convino a su extravío. Una de las grandes prácticas que se estaban viviendo en este lugar era el homosexualismo. Y nos damos cuenta que Sodoma y Gomorra, que fueron ciudades junto a otras 3 ciudades que fueron destruidas por los juicios divinos, especialmente este pecado era practicado por estos ciudadanos. En el Vesubio, como nos dimos cuenta, era un lugar muy perverso y el Señor también le destruyó con fuego. Había un hombre que se llamaba Julio César. La historia lo considera así. Era la mujer de todos los hombres y el hombre de todas las mujeres. Era un hombre que practicaba mucho la homosexualidad, juntamente a Nerón y también a Calígula. Eran hombres que eran influentes, pero que propagaban estos vicios sobre el pueblo. Años atrás en Colombia nosotros también presenciamos una grande catástrofe, y tal vez muchas personas supieron esta noticia sobre la explosión del volcán de Armero. Fue un volcán que dejó muchos desastres y fue presenciado en grandes partes del país la ceniza. Ustedes saben que cuando el volcán erupciona, va a erupcionar, comienza a derramar ceniza. Y lo que más me llama la atención, y esto quedó en la historia, es que una ciudad de 40 kilómetros a donde se encontraba este volcán, la población comenzó a ver esta alarma de la ceniza que iba cayendo y se reunieron para preguntarle al sacerdote de la ciudad diciéndole qué tenían que hacer. Y el sacerdote le dice, mira, nosotros estamos a 40 kilómetros del lugar donde está el volcán, así que no, aquí no va a pasar nada. Pasaron las horas, hermanos, erupcionó este volcán y el volcán arrasó con toda esta ciudad. Todos aquellos que se precavieron ante esta erupción escaparon y salvaron sus vidas. Pero muchas personas perecieron en aquel lugar por no atender al llamado a la naturaleza, al llamado que Dios estaba haciendo a través de esta señal. Aquí hay algo bien interesante, hermanos. Para el tiempo final, también ante estas secuencias que nosotros estamos viendo en los tiempos finales, muchos serán como esos sacerdotes que calmarán la necesidad y la angustia de muchas personas diciendo paz y seguridad. Eso es lo que nos dice 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 3. Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Actualmente vemos muchas personas que dicen, pero esto ya se vio desde hace muchos años. No es algo novedoso, pero nos damos cuenta de que todas estas cosas que están pasando, más años van pasando, más se van incrementando. Los juicios de Dios se están presentando, hermanos, y necesitamos prestar mucha atención. También hay una angustia a nivel mundial de una forma económica, y esto lo estamos presenciando. Hace unos años atrás hubo un acuerdo que se llama el Acuerdo de Basilea III, que consiste en lo siguiente. Basilea III es un conjunto de medidas acordadas internacionalmente que el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea ha desarrollado en respuesta a la crisis del año 2007 al 2009. Quienes hacen memoria de este tiempo, en los Estados Unidos en el 2008 se vivió una crisis financiera terrible llamado el Wall Street Bonds, donde muchos ricos perdieron sus propiedades. Se vivió una quiebra económica para muchas empresas, para personas ricas y para muchas personas de recursos medios. El Banco Internacional hizo un acuerdo, tomó varias medidas referentes a este asunto
para poder controlar la economía mundial, y él es el siguiente. El objetivo de dichas medidas es reforzar la regulación, la supervisión y la gestión del riesgo de los bancos. Es decir, los bancos ya no prestan con tanta facilidad dinero a las personas de clase media o de clase baja, solo a los ricos, a los que tienen forma de pagar. Esto lleva al mundo a una grande crisis económica. El dinero cada vez más se está viendo concentrado sobre personas ricas. Los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. Y eso también está llevando a la población mundial a una crisis, a un tiempo de angustia. A esto se suma también el crecimiento de la población mundial. Hay una estadística donde nos presenta que en el siglo cero, cuando Cristo nació, aproximadamente habían 250 millones de habitantes en todo el planeta. Pero para 1900 ya había aproximadamente 1.613 millones de habitantes. En el 2000 se hizo una estadística y habían aproximadamente 6.000 millones de habitantes. Y recientemente las estadísticas arrojan una información de que aproximadamente hay 7.300 millones de habitantes en la Tierra. Pero lo más preocupante es el siguiente dato. Se hace un promedio que dentro de esta estadística ha crecido la población en cuanto a la pobreza. Es decir, si nosotros hacemos una estadística de lo que es Europa con África, por ejemplo, los europeos, dentro de la estadística que se hizo, solo piensan tener máximo un hijo o dos hijos. Pero si nosotros lo vemos en la población más pobre, se encuentran familias con 8 hasta 10, 12, hasta 15 hijos. Y el problema es la diferencia en cuanto a su situación social. Es decir, la situación más pobre ha crecido más. Y si nos vemos en una sociedad donde se está viviendo una crisis económica, entonces da a notar de que nos estaremos enfrentando a hambres, a la pobreza y a muchos desastres. Esta misma estadística dice que se hace un promedio de la población mundial en 10 personas, 6 de ellas serían asiáticas, el 0.5 serían norteamericanos, el 1.5 africanos, el 1 sería latinoamericano y el 1 sería europeo. Pero hay un dicho que dice así, hay un proverbio que dice así: no hay cama para tanta gente. Entonces, ¿qué están haciendo muchas élites mundiales? Nos estamos dando cuenta de que están acabando con la vida humana. Estos virus, estas pandemias que están pasando últimamente, mis queridos hermanos, es obra del enemigo, utilizando personas para poder exterminar, especialmente a las clases más pobres y a las personas más vulnerables, con el propósito de hacerse más ricos. Nos damos cuenta también que el apóstol Pablo predijo esto, el apóstol Santiago predijo esto, y esto se encuentra en el libro de Santiago, el capítulo 5, versículo 4 y 5, que dice así: He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamadores de los que habían cegado han entrado en los oidores del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como el del día de la matanza. Apreciados hermanos, en base a este texto nos damos cuenta que los ricos que se hacen más ricos están explotando a los pobres. Les están robando su jornal. Aquí hay una parte bien interesante en el versículo 5 que dice: habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. Nos damos cuenta de que los países más ricos están financiando armamento. Las potencias mundiales financian armamento y promueven guerras con el propósito de hacer crecer su economía. Y lamentablemente esto lleva al enriquecimiento de estas personas, pero también lleva a la miseria sobre las personas más vulnerables. La guerra, hermanos, trae consecuencias terribles. Las pestes, las hambres son consecuencia de las guerras. Satanás está impulsando a la humanidad a que pueda constantemente, a que nación se levante contra nación, que acontezcan guerras, hambres en diferentes lugares del mundo. Y esto fue lo que nos presentó el libro de San Mateo en capítulo 24. Hermanos, aparte del mundo entrar en esta conmoción social debido a la explotación, y esto nos dimos cuenta acá en Chile de que hubieron protestas por causa de esto, de la desigualdad social, la injusticia. Esto lleva a las naciones, no solamente aquí en Chile, en diferentes lugares del mundo, a levantarse contra los ricos, porque hay una explotación.
nos damos cuenta de que esto aumenta el tiempo de angustia también para muchas personas, porque involucra lo más útil para la supervivencia humana, lo que es el agua, lo que son los alimentos, que son indispensables para la vida. Pero hay personas que están queriendo tomar propiedad de estas cosas. Es un regalo que Dios hace para los hombres. Anteriormente las personas no tenían que pagar por el agua, ahora se tiene que pagar por el agua, se tiene que pagar por la luz. Y después tendremos que tal vez pagar por el aire, por la contaminación que se está viviendo. La naturaleza también, como hablábamos en un comienzo, está presente en este tiempo de angustia. Les quiero llevar al libro de Isaías, el capítulo 51, versículo 6. Dice así el libro de Isaías, capítulo 51, versículo 6. Alzad a los cielos vuestros ojos, y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Aquí vemos también la naturaleza envuelta en este episodio de un tiempo de angustia final. Acá se nos habla sobre el cielo humeaba. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Cuando hablamos de la palabra cielo, existen tres cielos mencionados en la Biblia. El cielo atmosférico, el cielo estelar y el tercer cielo donde está la presencia de Dios. El cielo que se menciona aquí es nuestra atmósfera. Y dice que la atmósfera será deshecha por la destrucción, ¿sí? Por el humo que rebalsa sobre ella, refiriéndose al efecto invernadero, mis queridos hermanos, que penetra también los rayos solares, los rayos UV con grande fuerza. La capa de ozono está agotada, el calentamiento global. Esto también está trayendo desastres sobre la humanidad, porque esto hace que el calor se intensifique más. Estamos cada día más viendo la angustia por el agua, falta de agua. Vemos que hay países que se han quedado sin agua. La contaminación total, lamentablemente la inconsciencia de cada uno de nosotros, el calentamiento global, hemos obrado de una forma negligente. También esto llevará al mundo a una grande angustia, porque el Señor en el libro de Apocalipsis, el capítulo 11, versículo 18, dice que vendrá a destruir a aquellos que destruyen la tierra. Nos damos cuenta de que esto también está presente. Dios utilizará los medios de la naturaleza para enviar sus juicios. Como hemos mencionado también, el tiempo de angustia previo, antes de la segunda venida de Jesús, involucra al pueblo de Dios. Y aquí quiero dar un énfasis especial, pero resaltar este aspecto porque nos involucra en especial a cada uno de nosotros. A los que estuvieron presentes en la serie número 6, se trató de un tema muy interesante, muy importante, referente a las leyes, a la ley dominical. Y la ley dominical trae una consecuencia terrible también para el pueblo de Dios. Esto involucra al pueblo de Dios. Por lo tanto, esto tendrá un tiempo de angustia previo para los hijos de Dios. Nos involucrará a cada uno de nosotros. Dios nos ayude. Hay un aspecto muy importante que será difícil de afrontar, mis queridos amigos y queridos hermanos. Es el hecho de ser separados de nuestra familia. La familia es el núcleo que nosotros tenemos más cercano, donde podemos encontrar aprecio, donde podemos encontrar cariño, donde podemos encontrar protección y también ayuda y fuerza para continuar en nuestra vida diaria. Pero debido a este tiempo de angustia, el primer factor al ser involucrado y afectado será el núcleo familiar. ¿A qué me refiero con esto? La pluma inspirada nos dice en el libro Testimonios para los Ministros, la página 234, de la siguiente forma: los que han sido miembros de las familias serán separados. Se coloca una señal sobre los justos y serán para mí especial tesoro. Ha dicho Jehová de los ejércitos: en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Los que han sido obedientes a los mandamientos de Dios se unirán con el grupo de los santos en luz. Ellos entrarán por las puertas en la ciudad y tendrán derecho al árbol de la vida. El uno será tomado, su nombre estará en el libro de la vida, mientras otros con los cuales se asociaron tendrán la señal de la eterna separación de Dios. Ante estas leyes, nos daremos cuenta que el pueblo de Dios, aún en sus familias más cercanas, se presentarán divisiones. Muchos serán separados.
Los padres, los amigos, los hermanos entregarán a sus hermanos, los hijos entregarán a sus padres y los padres entregarán a sus hijos. Será, sin embargo, un tiempo de angustia tremendo para el pueblo de Dios. Y súmase a ello también lo que nos dice en el libro Mensajes Selectos, tomo 3, donde nos muestra que para el tiempo final muchos serán ejecutados. Lo mejor que podemos hacer es estar en estrecha comunión con Dios. Y si Él quiere permitir que seamos mártires por causa de la verdad, esto puede ser el medio de traer a muchos otros a la verdad. Muchos serán encarcelados. Muchos, para salvar sus vidas, huirán tanto de las grandes ciudades como de las poblaciones más pequeñas. Y muchos serán mártires por causa de Cristo, al permanecer firmes en favor de la verdad. Tenemos delante de nosotros la perspectiva de una lucha larga, con riesgo de encarcelamiento, pérdida de bienes y aún mismo de la vida, para defender la ley de Dios. Esto será un tiempo angustioso para el pueblo de Dios. Nos daremos cuenta de que muchos serán encarcelados, muchos perderán sus bienes, muchos serán traicionados por sus padres, por sus hermanos, por sus amigos más cercanos. Muchos tendrán que renunciar lo que más amaron para poder defender la ley de Dios. Serán tiempos difíciles. Se requiere que los hombres se requerirá que los hombres rindan obediencia a los edictos humanos en violación de la ley divina. Los que sean fieles a Dios y al deber serán amenazados, denunciados y proscritos. Serán traicionados por padres y hermanos, parientes y amigos, aún hasta la muerte. Profetas y Reyes, página 431. Cuando los defensores de la verdad se nieguen a honrar el domingo, unos serán echados en la cárcel, otros serán desterrados, y aún otros tratados como esclavos. Hermanos, cuando yo leí este párrafo me impresionó mucho, porque hoy actualmente no se ve la esclavitud como se veía anteriormente. Pero miren lo que continúa diciendo este párrafo. Ante la razón humana, todo esto parece ahora imposible. Pero a medida que el espíritu refrenador de Dios se retire de los hombres y estos sean dominados por Satanás, que aborrece los principios divinos, se verán cosas muy extrañas. Interesante esa parte. Se verán cosas muy extrañas. Muy cruel puede ser el corazón humano cuando no está animado del temor y el amor de Dios. Si somos llamados a sufrir por Cristo, seremos capaces de ir a la prisión confiando en Él como un niño confía en su padre. Ahora es el momento de cultivar. Queridos hermanos, por eso se dice que será un tiempo de angustia previo. Serán momentos en que estaremos cara a cara con la muerte. Son momentos, hermanos, que nunca hemos pensado. Como dice el párrafo, son momentos extraños. Cosas que jamás nosotros nos hemos llegado a pensar. Y la parte de este párrafo que se encuentra en Conflicto de los Siglos, página 666, dice: muy cruel puede ser el corazón humano cuando no está animado del temor y del amor de Dios. Nos damos cuenta que el Espíritu Santo poco a poco se está retirando de la tierra. Y a medida que el Espíritu de Dios se retira, Satanás va tomando posesión de los corazones humanos. Y es por ello que se van a ver impelidos a tomar esta serie de decisiones extrañas y crueles para con el pueblo de Dios. Ahora, hermanos, hago una pregunta. ¿Cómo podemos permanecer firmes bajo la persecución? Hermanos, será un momento tan difícil, donde la misma pluma inspirada dice que será un momento tan difícil, donde los niños y los ancianos serán retirados. No pasarán estos momentos angustiosos, estos momentos difíciles, y por su misericordia Dios llevará al descanso a las personas de mayor edad. Cuando leí este párrafo me impresionó bastante. Dice que a veces nosotros no medimos las palabras de nuestras oraciones. A veces cuando nos encontramos con una persona enferma, no sabemos el futuro que le espera a esta persona. Tal vez Dios pueda estar mostrando su misericordia. Esta persona no sea capaz de vivir los tiempos angustiosos que están por llegar. Por lo tanto, tenemos que saber orar y pedir a Dios que obre conforme a su misericordia en la vida de las personas. Serán momentos tan difíciles que los niños y los ancianos podrán soportar. Ahora, descubriremos que tendremos que desprendernos de todas las manos, excepto la de Cristo. Los amigos demostrarán su perfidia y nos traicionarán. Nuestros familiares, engañados por el enemigo y convencidos de que están sirviendo a Dios, nos harán frente y pondrán su máximo empeño para ponernos en situaciones difíciles con la esperanza de que reneguemos a nuestra fe
pero podremos poner confiadamente nuestra mano en la de Cristo en medio de las tinieblas del peligro. Se permitirá por un tiempo que los opresores triunfen sobre los que conocen los mandamientos de Dios. Hasta el final, Dios le permitirá a Satanás que revele su carácter como mentiroso, acusador y homicida. De esta manera, el triunfo final de su pueblo resultará más evidente, más glorioso, más pleno y completo. Esto se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 3, página 403. Cuando os persigan, huid a otro lugar. En algunos lugares donde la oposición es muy pronunciada, la vida de los mensajeros de Dios puede estar en mucho peligro. Es entonces el privilegio de ellos seguir el ejemplo de su maestro e irse a otro lugar. Este momento se repetirá. Lo vimos como muy pasado, cuando los discípulos eran perseguidos y iban a diferentes lugares predicando el Evangelio. Esta es una de las grandes ventajas de la persecución, porque ayuda a que el mensaje se pueda pronunciar, se pueda predicar con mayor rapidez. Y es un momento que está por llegar, donde los hijos de Dios también serán perseguidos. Pero el pueblo de Dios debe también recibir ese mensaje que Dios pronunció y lo que Jesucristo hizo. A cada momento Jesús era perseguido por los fariseos. Jesús no permanecía en ese lugar. Jesús iba a otro lugar donde había personas deseosas de escuchar el Evangelio de Dios. Serán momentos que se repetirán. Habrán persecuciones más fuertes que en otros lugares. Debido a esto, debemos ir a otros lugares donde las persecuciones no sean tan intensas, porque allí también habrán personas preparándose para escuchar el mensaje divino. Dios usa también el martirio para traer a muchos a la verdad. Los hombres fieles que rehusaron doblegarse ante la estatua de oro fueron echados en un horno de fuego, pero Cristo estaba allí con ellos y el fuego no los consumió. Algunos de nosotros seremos puestos en pruebas igualmente severas. Se hace una pregunta: ¿obedeceremos a los hombres o obedeceremos a los mandamientos de Dios? Esta es una pregunta que se les hará a muchos. Lo mejor que podemos hacer es estar en estrecha comunión con Dios. Y si Él quiere permitir que seamos mártires por causa de la verdad, esto puede ser el medio de traer a muchos otros a la verdad. Amén. Esto se encuentra en Manuscritos 83 de 1886. Hermanos, tal vez nosotros no estemos fuera de esa realidad. Muchos de nosotros tengamos que ser mártires, pero nos damos cuenta. En el antepasado, en la Edad Media, en el tiempo de los apóstoles, murieron como mártires. Mismo el Esteban murió con la seguridad de la salvación. Él oraba para que el Señor le perdonara esos pecados a la multitud. También aquellos que eran martirizados. Bonito y lo más especial era que morían cantando. Y esto es lo más tremendo de todo, hermanos, que cuando Satanás manifiesta su mayor odio, pasa acérrimo contra los hijos de Dios. Los hijos de Dios en ese momento serán revestidos por el poder celestial. Y aún mismo la muerte para ellos será un beneficio. Es algo bien tremendo, hermanos, porque la palabra de Dios dice así: debido a su fe, muchos serán privados de su casa, de su herencia aquí. Pero si le dan sus corazones a Cristo, recibiendo el mensaje de su gracia y descansando en Él, su sustituto y garante, el mismo Hijo de Dios, todavía podrán ser llenos de gozo. Mis queridos hermanos, mismo que perdamos todo por el amor de Cristo, Jesucristo nos ofrece una patria celestial, donde podemos gozar, podemos contemplar su rostro, podemos gozar de riquezas celestiales que nunca pasaron en nuestra mente, solamente si estamos dispuestos a perder todo aquí en esta tierra. El libro de San Mateo dice con las siguientes palabras: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida a causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en su gloria, en la gloria del Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, vendrán momentos difíciles y angustiosos para el pueblo de Dios, pero llegará un momento también que el pueblo de Dios recibirá de la gracia de Dios,
Aún no hemos recibido esa gracia, porque los discípulos, a medida que se iban enfrentando a esos momentos angustiosos, el poder de Dios vendrá sobre cada uno de ellos. El tiempo en que los discípulos fueron perseguidos, ellos se encontraban con el poder del Espíritu Santo. Y si nos vemos centrados en la escatología, antes y durante este momento de angustia, el pueblo de Dios recibirá el poder celestial de la lluvia tardía. Se presentará el fuerte clamor durante el tiempo donde las leyes dominicales serán más fuertes, hasta el medio de llegar a exterminar a los hijos de Dios mediante el martirio, el encarcelamiento y las muertes. Pero en ese momento el pueblo de Dios recibirá más gracia, recibirá más poder, pero todo aquello es para aquellos que se mantengan firmes a esta verdad, que abracen los mandamientos de Dios y que se mantengan firmes a obedecer a Dios antes que a los hombres. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, Dios nos invita a que hagamos parte de este pueblo. Si bien es cierto que encogerán grandes angustias al hombre, los hijos de Dios son llamados a permanecer como el monte de Sión, firmes hasta el final. Pero solamente esto se puede hacer si recibimos el poder de la lluvia tardía, si recibimos el poder de Dios. Es por esto que cada evento va enlazado con otro evento, hermanos. Es imposible poder vivir estos tiempos angustiosos, firmes, si no es con el derramamiento del Espíritu Santo. Dios nos invita desde hoy a que cada día podamos ser revestidos con el poder de lo alto. Jesucristo cada día era bautizado con el poder del Espíritu Santo. Nosotros no nos podemos engañar en que solamente llegará un momento en que el Espíritu de nosotros, el Espíritu de Dios caerá sobre nosotros. No, el Espíritu caerá sobre aquellas personas que día tras día reciben una porción de su Espíritu, y es aquello y es lo que los capacitará para el momento de mayor dificultad. Que Dios nos ayude, mis queridos hermanos, que podamos estar firmes, a que podamos renunciar. Hay un mandamiento que Dios quiere hacer. Si alguno quiere venir después de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mismo, mi querido amigo, mi querido hermano, nuestra vida se pierda, perdamos la vida por amor a Dios. Es la victoria más grande porque hemos realmente ganado la vida eterna. El Señor nos continúa dando de su gracia, prestando atención a estas series proféticas, son muy importantes. Estaremos hablando después, en el día de mañana, el encerramiento del tiempo de la gracia. Así que, mis queridos hermanos, perseveremos en oración, oremos los unos por los otros. El que piensa estar firme, mira que no cae. Que el Señor nos guarde con su palabra en mi oración. Amén.